Hoy este programa ha sido un poquito más madrugador que otros días y nos hemos ido directamente hasta el Colegio Hermanos Maristas de Jaén. Allí, sobre las 9 de la mañana más o menos, tenían preparado una actividad diferente en la que suelen participar estos niños y niñas. Era una cooking class que además se incluye dentro de un proyecto que les vamos a contar a continuación. Es el proyecto europeo Atalanta, una heroína griega en forma. Bueno, vamos a ver qué es lo que ha sucedido en esa cooking class. Nos lo cuenta Marta Negrillo. Estamos en el Colegio Maristas en una cata de aceite. Realmente es una masterclass sobre el aceite de oliva y todos estos alumnos que son de Jaén seguro que mucho conocen sobre este aceite, pero lo interesante de esta masterclass es que a través de aquella pantalla, a través de las redes sociales, se está siguiendo esta misma clase en Atenas, un grupo de intercambio, un colegio de intercambio con este Colegio Maristas. Están realizando este proyecto sobre la dieta mediterránea y están siguiendo, bueno, pues esta masterclass. Después de esta explicación que está dando Alberto Molinero de Aceites Supremos sobre las características del aceite de oliva virgen extra, va a llegar la hora de la demostración culinaria. De eso se va a encargar el cocinero Alex Milla, que lo tenemos aquí. Nos hemos quitado un poquito de en medio, Alex. Nos hemos quitado un poquito de en medio para no molestar en esta masterclass. Digo que ahora es la parte teórica, digamos, hablando del aceite de oliva, los beneficios de la dieta mediterránea, y luego llegará tu parte en la que, bueno, pues lo que vas a hacer es, al fin y al cabo, demostrar de manera práctica esos beneficios del aceite. Sí, muy buena. Lo que vamos a intentar hacer, como Alberto está explicando los beneficios de ese aceite, que no deja de ser una grasa, pero siempre una grasa saludable. Hay que hacer un poco hincapié en eso, y ahora lo que vamos a hacer nosotros, una masterclass, por así decir, de unos productos de la dieta mediterránea que son súper saludables, y a la misma vez lo que haremos es una degustación para que ellos vean que se puede consumir su producto súper rico de la dieta mediterránea, y tendríamos que dejar un poco de lado los productos ya un poco prefabricados, por así decir. O sea, estos famosos productos, yo creo que nos vamos a dar la vuelta para que también se vaya viendo, vale, en los productos que se dice ultra procesados, ¿no? Estamos hablando de un colegio de Grecia, un grupo de intercambio. Allí en Grecia saben mucho también del aceite de oliva. Sí, bueno, la verdad que, bueno, para mí Jaén, España, es la potencia número uno sobre el aceite de oliva virgen extra, ¿no? Pero sí que en Grecia, en la zona de Grecia y la zona de Italia también hacen sus aceites muy bien, la verdad, y son, junto a España, yo creo, los líderes. ¿Y nos puedes dar algún detalle de, bueno, vemos allí ya en aquella mesa preparado alguno de los elementos que vas a utilizar? Me imagino que será algo frío, ¿no? ¿Qué les tienes preparados para sorprenderlos? Bueno, también viendo la hora que es y los medios que tenemos aquí, lo único que vamos a hacer es, vamos a hacer como una pequeña ensalada de espinacas crudas con unos frutos secos, un poco de queso y una emulsión de aceite supremo de la variedad arbosana con un poco de yogur, y a la cual Marco Reguera nos va a ayudar para potenciar ese sabor con una de sus especies más carismáticas. Porque además, y lo comentaba Alberto en su charla, que para nosotros es muy habitual lo de encontrar frutas y verduras de la mayor calidad a un precio asequible en cualquier mercado. Eso no es tan normal en otros países. No, la verdad que no es tan normal, y debemos sentirnos orgullosos, por ejemplo, de la gran huerta que tenemos en la zona mediterránea, de las grandes verduras, frutas, sobre todo de nuestro aceite de oliva. Y por ejemplo en otros países como en América, pues ya sabemos que se utiliza mucho las frituras en otros tipos de aceites que al final no creo que sean tan saludables. Eso los cocineros lo ponen fácil, ¿no? Me imagino a los cocineros de España, los jienenses, tener esos productos, ¿no? Esa materia prima hace gran parte del trabajo. Para nosotros es un lujo, la verdad, poder trabajar con la huerta que tenemos, con los mares que tenemos. Y con nuestro olivo, yo creo que el producto que tiene no tenemos que maltratarlo, solamente aportarle cosas que sumen, sabores interesantes y nada muy procesado, la verdad. Bueno, pues vale, muchas gracias. Sabemos que en unos minutos vas a estar con estos chicos, los de aquí, los de Jaén y también los de Grecia, que seguro que están muy atentos por esa receta que les va a preparar. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues aquí nosotros nos quedamos con esta masterclass tan especial y en la que sobre todo pretenden enseñarnos eso, desterrar esos alimentos ultra cocinados, ultra procesados, teniendo esa riqueza que tenemos tan al alcance de la mano en Jaén.
Bueno, es una de las muchas actividades dentro de ese gran proyecto que les contaba yo anteriormente. Lo hemos visto en pantalla. Dos de nuestros siguientes protagonistas han estado ahí presentes, evidentemente. Alberto Molinero, CEO de Aceite Supremo, bienvenido. No sé, el público estaba ahí muy entregado, ¿eh? Sí, muy exigente, un público también, muy exigente. De los más exigentes, ¿no? Sí. Bueno, en eso tiene que decir mucho Alfonso Alcalde, porque es profesor de griego del Colegio Hermanos Maristas, que ahí tiene ese público a diario, ¿no? Claro, todos los días. Bueno, ¿qué es realmente el proyecto europeo Atalanta, una heroína griega en forma? Sí, pues es un proyecto que colaboramos con los maristas del Colegio de los Maristas de Atenas, y consiste en aunar pues lo mejor de nuestras culturas comunes, porque estamos en los extremos de los Mediterráneos y tenemos mucho en común. Por un lado, la mitología, por eso el nombre de Atalanta y la heroína, y por otro lado pues tenemos el tema de la dieta, y sobre todo Atalanta pues era un modelo de mujer atleta, entonces también pues la vida deportiva. Recuperar un poco, ¿no? Todo Eso lo que... es, entonces partimos técnicamente le llamamos PBL, partimos de un problema de la realidad. El problema de la realidad es que los adolescentes españoles van retrocediendo en actividad deportiva, y sobre todo las chicas. Las chicas, hay unos estudios de hace poco, un 86% de las adolescentes españolas dejan de hacer actividad deportiva cuando acaban el instituto, cuando acaban bachillerato. Bueno, pues nos parecía que era un planteamiento pues muy razonable para intentar darle una solución, intentar aportar algo. Entonces, a partir de ese modelo de Atalanta, pues hemos pensado relacionarlo con la dieta mediterránea, porque Atalanta comería dieta mediterránea si fuera una figura real. Y claro, Atalanta como atleta está relacionada con lo que comían los atletas griegos, con los que inventaron los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, por ahí hemos estado investigando, por la maratón también, que se inventa también en Grecia, y la parte juntamos las dos cosas y queremos al final hacer una campaña de marketing para intentar que los jóvenes de Jaén y de Atenas, y los que nos puedan ver por redes sociales, pues aprendan y se unan, ¿no? Se unan a esta idea. A esta idea y hacerlo, ¿no? A proyectarlo en su persona. Sí. Decía que, la diosa Atalanta era una mujer fuerte, bien nutrida, con esa dieta mediterránea cuya base, al igual que la nuestra, es el aceite de oliva, y ahí no podía faltar. Alberto, para contar, ¿no?, las bondades del mismo, lo contaba antes también Sí. Marta. Es cierto que yo tengo que agradecer al colegio, a los maristas, el que tengan este tipo de iniciativas. O sea, estamos en Jaén, cuna del aceite de oliva. Nosotros, yo creo que nuestra dieta está muy vinculada a la dieta mediterránea, y yo creo que tenemos mucho que decir, mucho que aportar. No tendría sentido este proyecto si no tiene protagonismo nuestra gastronomía vinculada al aceite de oliva, y ese ha sido pues parte del trabajo de esta mañana, ha sido pues enseñarle a estos chavales y bueno, por Facebook también hemos tenido conexión directamente con Atenas, tanto la gastronomía como el aceite, como ese maridaje entre ambas disciplinas. Bueno, en esa conexión ha ido bien. ¿Cómo ha sido? Sí, bueno, era la primera vez que la hacíamos en nuestro colegio y ha ido bien, la verdad. Ellos, luego he contactado con ellos y me han llamado y nos han felicitado, y bueno, todo muy bien, la verdad. Le hemos saludado al principio en griego, un poco en griego moderno. Y nada, muy bien. Y ellos pues se han sentido muy bien, y claro, como están colaborando nuestros alumnos de aquí con los de allí, pues una manera de verse, porque todavía no se habían visto. Bueno, ¿cuántas cosas, cuántas novedades para estos alumnos con esa conexión, con esos saludos en griego, con este tipo de actos, ¿no? Esta cooking class, cosa a la que ellos habitualmente pues no suelen darlo en clase, ¿no? Claro, esto es una cosa especial, que se sale, digamos, de lo normal. Pero, como le comentaba antes a Alberto, nosotros queremos educar en los maristas para la realidad,
preparar a nuestros alumnos para la realidad, especialmente los de bachillerato. Y en eso estamos. Entonces, esto es una oportunidad que hemos empezado a aprovechar y además nuestro proyecto no se acaba aquí y seguiremos haciendo más cosas. Decía Alberto, bueno, sí, he tenido un público muy entregado, pero también muy exigente. ¿Qué ha ocurrido? Sí, claro. Bueno, hemos comentado ya en varias ocasiones que estas nuevas generaciones, le pese a quien le pese, vienen muy preparadas. No se conforman con cualquier cosa. Ellos están acostumbrados a tener con cierta facilidad la información que desean por cuestiones técnicas, internet, etcétera, etcétera. Entonces ellos no se conforman con cualquier cosa. Hay algunos chavales, yo en cuanto he empezado a pasar, a mí me gusta dar siempre a catar dos aceites extremos, un aceite lampante que tiene un defecto muy patente y un virgen extra de cosecha temprana. Cuando he pasado el primer vaso he visto un chaval calentando el vasito y tapando y oliendo, o sea, ya sabía cómo se hacer, cataba. ¿no? Entonces, a mí, bueno, me resulta muy agradable porque ya se ha recorrido un camino muy interesante. Entonces yo les explico, oye, el aceite está muy bueno, está muy rico, y ellos no se quedan con eso, ellos necesitan algo más. Ellos dicen, sí, pero ¿qué notas de cata tiene? ¿Qué es lo que puedo detectar aquí? ¿Qué es lo que puedo...? Entonces, bueno, para alguien que nos dedicamos a difundir la cultura del aceite de oliva es muy satisfactorio. Yo quiero que me demanden información. Ajá. Bueno, decimos que es un proyecto para fomentar de manera divertida, ¿no?, todos esos contenidos, pero me imagino que aprobados estos alumnos, ¿no? Porque ellos, Sí. no solamente que se le ofrezca la posibilidad de conocer, de saber, como dice Alberto, van más allá. Sí, sí, ellos están aprovechando, aprovechando la oportunidad, las circunstancias y la oportunidad de aprendizaje de cosas especiales, ¿no? Y como he dicho antes, pues yo busco que ellos lo vean, que se plasmen en la realidad, que esto les sirve para el mundo real y para su futuro también. Bueno, este proyecto únicamente, o es una manera de ponerlo en marcha en el día de hoy, decía, seguiremos trabajando, imagino que colaborando con todos los sectores también que se puedan implicar en el mismo. Sí, nosotros tenemos la dimensión deportiva también la queremos desarrollar, lo que pasa es que todavía no hemos hecho una actividad especial todavía en eso, pero sí estamos trabajando en la asignatura de educación física ese tema. Ya lo concretaremos en abril-mayo, algo más, y queremos intentar darle una dimensión a la ciudad, es decir, que nuestros alumnos de maristas entiendan el mensaje de este proyecto, y también queremos lanzarlo pues, a todos los jóvenes a los que quieran llegar y aceptarlo en Jaén. Entonces, bueno, queremos intentar una colaboración institucional también en esto. Si puede ser la Concejalía de Cultura, incluso la Diputación. Bueno, pues desde aquí hacemos ese lanzamiento, ¿no?, a quien corresponda. Sí, ahí eso está. Bueno, los aceites Supremo bien, ¿no? ¿Cómo vamos de premios y demás? No es tan mal, no es tan mal. Quería aprovechar que te tengo por aquí. Sí, es cierto. Ahora hemos recibido un premio en Los Ángeles, en Ecotrama, que nos ha encantado porque no lo habíamos recibido antes. Nuestro Cornezuelo pues, ha ganado una medalla de oro en Ecotrama y nos ha hecho muchísima ilusión, ¿no? Entonces, bueno, muy contento y siguiendo con la misma línea. Yo le comentaba antes a Alfonso que nos parece imprescindible la labor social. Nosotros en la empresa tenemos la labor social vinculada a la educación de la cultura del aceite. Entonces yo siempre digo que aquel que necesite que vaya a su colegio, a su instituto, a su grupo de amigos, que no me importa, yo voy a cualquier sitio a difundir la cultura de nuestro aceite, hago una pequeña cata divertida, dinámica, lo que haga falta, porque me parece imprescindible que... Es fundamental. Lo comentabas tú al principio, es verdad, estamos en la capital del aceite de oliva y es uno de los productos que sí que es muy conocido, que nos alimentamos con él, que forma parte de nuestra vida, pero del que más pueden conocer sois las personas, ¿no?, que trabajáis en ese entorno, ¿no?, en la materia, y los demás pues deberíamos, ¿no? Es una asignatura pendiente. Sí. Totalmente. La asignatura pendiente nuestra, yo me autocritico como productor porque creo que hemos estado relajados durante un tiempo y ahora tenemos que salir a la calle a dar a conocer nuestros productos. Y me parece que es fundamental empezar por nuestros futuros prescriptores, nuestros niños. Así que
estaremos en la aula enseñándoles cómo hay que catar estos aceites y qué tipo de aceites tenemos aquí en nuestra tierra. Pues Alberto, como siempre, tenerte por aquí un lujo. CEO de Alberto Molinero, CEO de Aceites Supremo, muchísimas gracias. Un placer. Y Alfonso Alcalde, profesor de griego, yo le agradezco que nos haya abierto las puertas del Colegio Hermanos Gracias Maristas a y que bueno, nos haga partícipes también, ¿no?, de todo lo que se hace y se estudia en las aulas. Pues yo lo agradezco mucho, la verdad, porque también a nuestros alumnos les hace ilusión que esto salga de las paredes de nuestras paredes del colegio, ¿no? Y bueno, pues también es darle la certeza de que esto le está sirviendo para su mundo real. Y nos parece, pues, bueno, una recompensa también para ellos. Muchísimas gracias y hasta pronto. Pues gracias a vosotros. A vosotros. Gracias.